Este es el amanecer desde el lago de Atitlán y allá de fondo se ve el Acatenango y el volcán de fuego que en este justo instante está haciendo erupción, amigos. Eso es una maravilla. Miren este paisaje y con el volcán de fondo sacando humo desde su cráter constantemente. Así como lo vimos en el video anterior. Hoy me levanté a las 3:30 de la mañana. Yo me estoy quedando en un pueblito de estos que está por aquí abajo. Y todo esto son pueblitos que rodean el lago de Atitlán. Lo que la gente de Guatemala dice ser el lago más lindo del mundo. Entonces hace muchos años llegó un escritor inglés, visitó Guatemala y en una de las páginas de uno de sus libros dijo que este lago, el lago de Atitlán, era el lago más lindo del mundo. Y verdad que es un lago precioso. Y véalo, al amanecer se ve aún más bello. Cada país dice tener la cosa más linda del mundo. En Polonia ellos dicen tener también el lago más lindo del mundo que lo visitamos el año pasado. Y este lago sin duda alguna está hermoso. Esto no es una competencia, pero sí es una maravilla natural. Vea esta hermosura del lugar. Un lago de origen volcánico. Aquí también podemos ver más de frente el volcán de San Pedro y el volcán Tolimán. Porque como ustedes ya lo saben, en Guatemala en este momento hay 37 volcanes, de los cuales un par de ellos estaban activos, como el volcán de fuego que está haciendo erupción por allá detrás de nosotros. Pero desde aquí nomás se ven como 3, 4, 5 volcanes desde esta fotografía. Y dicen que hace miles de años un volcán gigante aquí hizo una erupción pero de tamaño monumental. Que las cenizas llegaron a Ecuador, inclusive hasta la Florida. Hay rastros geológicos que así lo indican. Moviendo la tierra de tal manera que dio origen a este hermoso lago que tenemos de frente hoy en día, empezando este día desde tan temprano. Estamos en este momento en el departamento de Sololá. Y este es uno de los lagos más grandes y tal vez el más profundo de Centroamérica. Y alrededor del lago hay varios pueblos indígenas, como por ejemplo el Panajachel, San Pedro la Laguna, Santiago Atitlán, San Marcos la Laguna, Santa Cruz la Laguna, San Juan la Laguna. Y en este justo instante estamos en la cima de la Nariz del Maya. Si miramos esta misma montaña donde estamos, desde allá parece la cara de un maya mirando para arriba, mirando al cielo, mirando a las estrellas. Algunas de ellas aún se pueden ver, tal vez no en esta camarita, porque para los maya mirar a las estrellas no era solo como mirar un mapa para ubicarse, para guiarse y conocer sus caminos, sino que también tenía muchísimos otros significados para la agricultura, para el espíritu y para sus creencias religiosas. Aquí alrededor de esta laguna hay más o menos unos 12 pueblos que la rodean, de origen maya. Aquí hablan su propio idioma y muchos de esos lugares son los que vamos a conocer en el video de hoy, comenzando con esta épica vista. Acompañadme. Les voy a mostrar ahora el pico de la Nariz del Maya, ¿no? Donde estamos todos los que decidimos madrugar hoy para ver esta belleza. Usted sube por aquí y aquí están todas las personas que hoy decidieron madrugar para ver el amanecer, tomándose su fotico ahí con la bandera de Guatemala. Puros turistas de muchas partes del mundo. Y vea esta vista por allá como se ve, increíble. Hay europeos, hay también latinos, por allá escucho gente de Puerto Rico. Saludos a la gente de Puerto Rico, qué lindo acento tienen. Y por aquí también europeos de todas partes. ¿Qué hermano? ¿Qué pasó? Me encantan tus videos, amigo Juan. Ah, mucho gusto, hermano. ¿Cómo vamos? ¿De dónde viene? De México. ¿Sí? Ah, qué cool. Madrugó. ¿A qué hora se levantó? A las 4. Hermano, está saliendo en un video. Saludos a la gente mexicana y un parcero aquí conociendo el amanecer. ¿Puedo Hermano, tomar una foto contigo? claro que sí, un gusto. Y por aquí, pues también más turistas, ¿no? De todo el mundo. Eso me ha impresionado, que en Guatemala hay mucho turista extranjero, pero casi no he visto guatemaltecos visitando su propio país. ¿Qué pasa, gente de Guatemala? Visiten su propia tierra, que es muy bella. En este campamento de aquí, para que nos demos cuenta, hacen cafecito. Vamos a ver si tienen un cafecito para nosotros, a ver si nos levantamos. Buenos días. ¿Tendrá por ahí mi amigo un cafecito para este colombiano que le hace falta su café? Lo están haciendo aquí con leña y todo, ¿verdad? Sí, con leña, ajá. Estas son las cosas que le dan a uno ganas de seguir subiendo montañas para ver amaneceres. Firulais, ¿café o no? Está enfermito, pero ya lo ¿Qué curamos. tiene el Firulais? En la piel se le está cayendo, pero ¿Tiene ya, sarna? ya lo curamos. Poco a Ah, poco se pobrecito. Sí, tiene como actitud de estar Es bien enfermito. bonito también, es muy amable, pero Ajá. no está un poco resentido. Todo se compone, mi amigo Sí, Firulais. claro, No se ya le preocupe. ya le inyectaron. Ya pasó, ya le va a pasar. Sí, ya, bastante.
Ahora sí ya se volvió. Ahora sí me lo gané. Sí, ¿Nos vamos de viaje o qué? ¿Cuál es el idioma que hablan aquí? El idioma maya quiché. Hay otro acá a la orilla del lago, hablan el tutujil y el cachiquel. Pues son parecidos Son todos, ¿no? parecidos, los tres son parecidos. Son como del mismo origen. Sí, ajá, sí. Como mismo. decir el latín para el italiano, Sí, español, ajá, francés. Ajá, es como que se sale del protomaya, le llaman. ¿Y usted cuál habla? Yo hablo el quiché. ¿Cómo se dice buenos días? Buenos días, Sakrik. Sacrig. Sacrig. ¿Sabe que suena árabe? Muchos colombianos nos visitan. ¿Sí? En Sudamérica, los que más nos visitan, ahí está. Ay, gracias. Colombia es uno de los más ¿Quieres fuertes acá. azúcar? No, perfecto, así negro, me gusta. Sí. ¿Y qué tal se han portado los colombianos en esta tierra? De maravilla. Sí, muy bien. Muy buenas personas. No, bueno. ¿Y cómo está el otro firulo del paseo? Este sí mueve la cola. ¿Usted no está enfermito, niño? Qué linda jeta tienes, amigo. Esos ojos amarillos, así color miel. Oiga, este me lo llevo. De verdad que si pudiera me lo llevaría. Wow, qué lindo esta siembra que tiene. No sé de qué será, pero es como en una meseta. Y ahí aprovecharon para hacer todo ese cultivo de algo. No sé de qué será. Y el sol, amigos, que ya salió. Y esta oveja que me mira. ¡Cute! Yo soy feliz. Yo, verdad, desde que haya perros, buen café y un lindo clima, así como este, gente amable como los señores del cafecito allá y todo el cuento, ya, yo creo que la vida ahí nomás ya está completa. ¿Sí o no? Ovejo. Miren esta forma de empezar el día, de verdad, que qué belleza. ¡Qué niño! Estos son bien serios, esta raza sí es seria. Esto es como pastor alemán con algo. Me caen bien, porque son así, serios, no están con pendejadas. Gente seria, lo que vinimos. Es mejor no tocarlo mucho, no confío en que me vaya a lamer sino a morder, pero vea esto. Así comenzamos, amigos. Ahora sí, cafecito en mano y a recorrer los pueblos maya del lago Atitlán. Este de aquí enfrente que se ve es el volcán San Pedro, pero se ve grande porque está de frente, ¿no? Pero es el más pequeño de todos, el más grande de los que están aquí porque este es un volcán, este es un volcán, este es un volcán, los de atrás tres son volcanes. El más grande es el que subimos, el Acatenango, que desde aquí yo veo y digo, no puedo creer que hayamos subido esa vaina. Son casi 4.000 metros de altura, pero sobrevivimos. Estamos ya bajando la cima de la nariz del Maya. Y este es el camino, que ojalá la subida al Acatenango fuera así. Tiene como un poquito más de escaleritas de camino, como un poquito más de facilidad a la hora de bajar. Pero quería mostrarles más o menos lo que subí esta mañana con la linterna del celular y nada más. Esta montaña de 2.000 y algo metros de altura con respecto al nivel del mar, pero obviamente no comienza ya como en 1.800, 1.600, una cosa así. Pero vea esta escalera, esto sí tiene sentido, bajar así tranquilo, hermano. Es que el Acatenango es otro nivel, es nivel 10 de 10. Este es un 3 de 10. Vamos a explorar la región, a ver qué tienen los pueblos maya por contar, qué historias hay aquí por descubrir. Solo perros, mucha paz y cultivos de maíz. Todos estos maíz ya cogieron la cosecha y pues queda así, ¿no? Este es mi elemento, que uno se pueda quedar así. A esto vine yo al mundo. Y siguiendo este camino, llegaremos a Santa Clara La Laguna, un pueblito que nos recibe ya bajando la loma, un pueblito de origen maya como casi todos aquí. Y aquí es donde nos encontramos en una situación Homero Simpson, izquierda o derecha. ¿Cuántas veces ya en este canal hemos estado en situaciones a la Homero Simpson? ¿Para dónde agarro? Ah, bueno, y para allá también. Vengo de allá. Se puede para allá. Se puede para allá. Se puede para allá. A la de Dios. Así como pasé el ICFES allá en Colombia. Si no sé, es la C. Así que vamos por la C. Santa Clara, sea como sea, aquí voy. Bueno, allá hay gente, campesinos, llevando madera en los hombros. Vamos a ver si los alcanzamos para que me digan por dónde voy. Amigos, no me abandonen. Y se marchó. Ahora sí se fueron. Me siento abandonado. Allá viene gente. Creo que son unos hobbits. Vamos a ver si de pronto ellos saben por dónde es el camino. ¿Este es el camino? ¿Para Santa Clara? Ah, bueno, es que estoy más perdido que el papá del Chavo, hermano. Pero si es por aquí. Parece que sí es por ahí. En este tipo de ocasiones uno le hace caso a las piernas, a la gravedad, a lo que nos digan las estrellas, que ya no hay. Los encontramos, amigos míos. Aquí están los señores que estaban bajando la madera. Vamos detrás de ellos. Vamos a su ritmo porque es completamente comprensible. Vea esa cantidad de madera. La llevan con unas sogas que van apoyadas aquí en la frente, ¿no? Una forma tal vez para encontrar el equilibrio y que no duela en los hombros. Buenos días, señores. Ah, es por allá. No le digo que ya me iba para otro pueblo. Gracias.
¿Qué hubo, mijo? ¿Llegué a Santa Clara, sí o no? El negocio del tocayo. Monté una sastrería, muchachos, en Guatemala. Cuando quieran cogerle el encaje a la falda de la señora o subirle el dobladillo al pantalón. Estamos aquí, en Santa Clara. Un pueblito original de los mayas de aquella época. Y este pueblito es muy importante porque todavía está bastante conservado, ya que por aquí en este pueblo no ha llegado tanto el turismo. A diferencia de este pueblo que se llama San Marcos La Laguna, otro de los casi 12 pueblos que hay alrededor, donde sí se siente el impacto del turismo, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad netamente indígena, este tipo de marcas, restaurantes así como medio europeitos, medio lujosos, como para el turista, donde también se ve así el café tendencia, artesanía, arte, venta aquí de manillas de pulseras y toda la cuestión. Entonces usted sabe a lo que me refiero. Hay algunos de estos pueblitos que ya han sido afectados por el turismo 100% y la gentrificación, pero hay otros que siguen estando bastante bien conservaditos. ¿Sí o no, Firulais? Hay varios pueblitos de las lagunas que ya la gentrificación hizo de las suyas. Es muy bonito, clima perfecto, gente amable, bastante económico si usted tiene euros o dólares. Y señora, buenos días. ¿Qué debería conocer? ¿Dónde queda el cementerio? Ahí nomás. Sí, gente linda, gente chévere. Pues no es de sorprenderse que los europeos y los norteamericanos se enamoren de lugares como estos. Mire este lugar. No, esto es una hermosura, ¿no? Imagínese usted aquí con esta vista, con su cultivo ahí. Guatemala es otro cuento. Hemos llegado a la iglesia, donde hay un lindo cuervo allá esperándonos para darnos la bienvenida. ¿Por qué será que los cuervos escogen siempre la iglesia para subirse ahí? No pueden escoger una casita normal, no. La iglesia, pero que no es una iglesia, es una capilla que nos abre, sí señores, la puerta del cementerio de Santa Clara. Nada, esto es una belleza. Míreme este paisaje. También un cementerio bastante decorado, bien bonito, bien colorido, como lo vimos en Chichicastenango, Guatemala. Un videito que les dejé por acá, donde aprendimos muy bien que el amarillo en las tumbas significa el sol, que el blanco en las tumbas significa nuestros huesos. La familia Chillal, nombres europeos, vean, María Micaela, pero con apellidos maya, Chillal To. Ven aquí también estas tumbas alrededor bien coloridas. Creo que soy el único por aquí caminando el día de hoy. Los rituales maya en sus cementerios se hacen más tarde y se hacen en este tipo de lugares. Ya entendimos que esa fogata es para que prenda, para hacer ahí su ritual, sus ofrendas con sus velas, como lo vimos por allá en Chichicastenango. Pero como ya vimos ese cementerio full, vamos a recorrer otros lugares de aquí. Creo que sería la misma versión, el mismo concepto, con otro paisaje y con un solazo. ¡Qué belleza de lugar! Y yo sé que muchos se están preguntando de qué vive la gente aquí, de qué viven estos pueblos tan recónditos y escondidos en las montañas de Guatemala. Y aquí hay varios tipos de economía. Está la agricultura, están los tejidos, el manejo de las telas con técnicas ancestrales de los mayas, un poquito de turismo, pero un poquito muy importante, aunque gran parte de la economía de estos pueblos, aunque así usted no lo crea, es algo llamado las remesas. Tenemos la frontera con México pues aquí nomás, ¿no? Y de ahí para adelante el camino hacia el sueño americano. El sueño americano que se conquista atravesando la ruta del inmigrante. Una ruta que viene inclusive desde la frontera entre Colombia y Panamá, atravesando la selva del Darién. Y muchos caminantes que han atravesado kilómetros y kilómetros de distancia a pie, con sus bebés a bordo, con sus mochilas y su vida en 2 bolsas de plástico o en 2 maletas. Muchas de esas historias las vamos a conocer en el próximo video cuando salgamos de aquí esta misma noche hacia la frontera con México para conocer algunos de estos relatos de inmigrantes y acompañarlos en algunos metros atravesando frontera a frontera. Ese próximo no se lo pueden perder. Es tan importante el tema de las remesas en este país que según estadísticas oficiales de Guatemala se dice que el 20% de la economía del país son las remesas. Y es que se puede ver muy claramente en este tipo de edificios. ¿Ustedes creen que a punta de bajar madera a la montaña se puede construir un castillo como este semejante? Casitas coloridas muy bonitas a todo lo largo, izquierda y derecha de sus calles. Buenos días. ¿Cómo es que se llama este pueblo? Santa María. Visitación. Santa María de Visitación, creo, según entendí. Un pueblito bastante colorido, bastante bonito, con un mural en su plaza principal que cuenta la historia del antes de la conquista, cuando esto era territorio completamente indígena de los mayas, sus creencias ancestrales. Luego cuenta la historia de cuando llegaron los españoles y la lucha entre indígenas y europeos, para después contar la historia de la independencia de Guatemala y cómo se formaron a ser el país que son hoy en día, ¿no? Y al lado de ese gran mural tan bello, tan romántico y tan bonito está esta iglesia, aún más bella, más romántica y también muy bonita. Vamos a ver qué tal su iglesia por dentro, qué tal la estructura religiosa más importante de Santa María. Está bien bonito, bien simpático el lugar.
Es muy interesante ver cómo los 12 pueblitos rodean este lago, porque es como un mundo aparte. Usted se comunica de pueblito en pueblito, sea por carretera o sea vía marítima. Cada uno con su cosita, cada uno con su esencia, cada uno con su particularidad que hace que valga la pena mucho venir a visitar. Este lugar está muy abierto al turismo y la gente aquí recibe muy bien a los visitantes. Pero eso sí, cuando usted venga por estos lares, asegúrese de tener bien instalado un VPN, porque usted va a estar de Wi-Fi en Wi-Fi. Por ejemplo, un VPN como el que yo utilizo que se llama Surfshark. El uso de un buen VPN nos va a garantizar la protección y la seguridad de nuestros datos y contraseñas. Ustedes no se imaginan lo peligrosa que puede ser conectarse a una red Wi-Fi sin un VPN. Les pueden bajar la información, les pueden volar sus contraseñas y eso se puede prestar para muchos problemas. Además, con el uso de un buen VPN, usted puede desbloquear todo el catálogo de aplicaciones como por ejemplo Netflix o YouTube cuando visitamos países donde cierto contenido está restringido o es diferente. Por ejemplo, desde aquí desde Guatemala, yo puedo ver las series y películas de Netflix como si estuviera en Estados Unidos. Otro buen uso de un VPN es a la hora de comprar tiquetes para viajar hacia otros destinos, porque no es lo mismo comprar un tiquete desde Argentina que desde Londres, desde Canadá o desde Colombia. Cambie su ubicación IP y juegue con diferentes destinos para ver qué le conviene más. Así que recuérdelo muy bien. Surfshark VPN. Les dejo el enlace en la descripción de este video y con el código promocional Planeta Juan reciben un lindo descuento. Pero aquí en Guatemala no solo se vive de las remesas, eso es una parte de la economía. Dato curioso ahí para que lo anoten, es que en la era prehispánica, cuando estaba el imperio azteca, en esa Mesoamérica que brillaba, los aztecas por allá hablaban un idioma que se llamaba el náhuatl. Y del náhuatl vienen muchas palabras que nosotros utilizamos hoy en día que no teníamos ni idea. Póngale cuidado a la terminación de todas estas palabras. Cacahuate, tomate, chocolate, aguacate, todas terminan muy similar. De un idioma que se llama el náhuatl. Y es que desde tiempos prehispánicos el tomate, que se dice que viene de los Bajos Andes, ya era cultivado por los aztecas. De aquí de esta región mesoamericana también viene el cacao. Específicamente dicen los expertos que de aquí de Guatemala. Y de aquí también viene el aguacate, hermano. O sea, ¿qué seríamos nosotros sin la agricultura y sin los recursos naturales de los mayas? ¿Qué sería de su vida y de su felicidad si no existiera el aguacate? Y si esta gente no nos hubiera enseñado a hacer el guacamole, la cual también es una palabra que viene del náhuatl. Así que sí, señores, ustedes no lo sabían, pero nosotros hablamos más náhuatl de que pensábamos. Los mayas no son tan ajenos a nosotros y no son tan ajenos ni siquiera a los japoneses, porque ¿cómo se dirá aguacate o tomate en japonés? Hey Siri, how do you say avocado in Japanese? In Japanese, avocado is avocado. En japonés se dice muy parecido. How do you say tomato in Japanese? In Japanese, tomato is tomato. Tomato, ¿ve? Hasta los japoneses hablan maya, hermano. Así que cuando vengan por esta tierra, ya lo saben. ¡Qué elegancia, señor! Con las piernas cruzadas y todo. Miren esta elegancia, la de Francia, caballero. De vuelta aquí en San Marcos de la Laguna. Vamos a encontrar nuestro camino a la laguna y navegar en una balsa de un pueblo a otro, porque aquí sí, hoy en día han hecho bastantes carreteras, pero antes era todo acuático. Y así nos vamos a transportar al siguiente pueblo. Yo nunca he ido a Indonesia, pero este tipo de lugares me dan como esa vibra de lo que he visto de Bali, por ejemplo. Estos son aquí una especie de resorts de yoga, de meditación, de toda esa cuestión que le gusta a tanta gente. Y saliendo por aquí, la belleza de la laguna de Atitlán, con ese volcán allá, vea lo que belleza de lugar. Esto es demasiado, ¿no? Para los ojos. Volcanes allá saliendo en las nubes. Son hasta ahorita las 11 de la mañana. Vea cómo se ve el paisaje aquí. Y aquí vamos a tomar una embarcación para ir al siguiente destino, un pueblito de los que está por aquí, creo yo. Si yo pongo esta foto y le pongo aquí Japón, podría ser, ¿no? Podría ser. Hay dos formas de tocar el agua. Una, yendo a tocar el agua, y la otra desde aquí lanzarse a tocar el agua. Y esta es la plataforma donde la gente viene exclusivamente a esta reserva natural a lanzarse hacia abajo. Vamos a agarrarnos bien de aquí para la adrenalina. Pero miren eso, yo la verdad que sí soy muy gallina para estas vainas. Y la lancha que vamos a agarrar en contados instantes. Un instructivo de cómo lanzarse, creo que está bastante simple de seguir los pasos. Lo difícil es al mismo tiempo seguir los pasos, porque esa vaina está muy alta. Esto definitivamente que no es para los débiles. Pero bueno, hermano, antes del salto, ¿usted cómo se llama? Minor Ventura. Va a saltar solo para que lo grabemos en el video. Así que, hermano, estamos todos pendientes. Desde Canadá hasta la Patagonia, vamos a ver este salto. No, este man es mi héroe. Vea eso. A la 1 y a las 3.
¡Mano, un duro! No, ese man es un duro. Yo nomás aquí agarrado de este árbol, mirando para abajo, ese vértigo que me da. Aquí ya nomás siento el nervio. Muy duro. De verdad que sí. Hermano, usted es mi héroe. Usted es un duro. Muy brutal. ¿Por dónde subió? O sea, si yo quiero tocar el agua, me toca por allá. Nosotros, por ahora, bajaremos por esta escalera natural para tocar el agua. Solo tocarla, solo saber cómo es la temperatura. Yo no sé qué es más fácil, si saltar o bajar así como estoy bajando yo. Aquí estamos en nuestra playita de roca natural y privada, solo para nosotros. Y miren el color del agua, transparente, transparentation. Ah, está deliciosa, fría pero no helada. Como refrescante para este clima que está haciendo. No, el agua Atitlán, te pasas. Esto yo no me lo esperaba. Y la verdad es que antes de venir a Guatemala sí investigué un poco sobre los lugares, la cultura, un poco y de aposta para dejarme sorprender. Yo sabía que aquí había un lago que decían que era el más lindo del mundo y todo eso, pero no investigué nada más. Yo dije, quiero ir a verlo ya. Y que todo lo que viva acá sea sorpresa y lo he logrado. Me gusta más a veces viajar así, sin saber tanto del lugar, para dejarse sorprender. Yo no tenía ni idea que esto era así de hermoso. Ahora sí. Si estas dulces y deliciosas refrescantes aguas nos lo permiten, vamos a agarrar la lancha y vamos para allá, a un pueblo que se llama San Juan La Laguna. Bienvenidos a San Juan La Laguna. Bueno, este es uno de los pueblos tal vez más importantes y significativos en tamaño y en riqueza cultural, que identifica muy bien y define muy bien a todos los otros pueblos alrededor del lago. Y miren ese recibimiento, linda decoración, lindo muelle, lindas montañas, lindo todo alrededor. Y aquí hemos venido porque les voy a mostrar un par de cosas muy importantes. Claro, aquí se nota que le han metido la mano turísticamente hablando importante. Bienvenidos a San Juan La Laguna. De una vez uno encuentra todo lo de siempre en cuanto a atractivos turísticos. Pero si recuerdan bien al principio de este video, la palabra chocolate tiene sus raíces en el Imperio Maya. Y para terminar de confirmar que la teoría es cierta, los voy a llevar a un lugar. Quieren que les confiese algo. Como me levanté a las 3:30 y el agua del hotel está helada. Es la 1 y no me he bañado. Pero el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y de ser así mejor lance un jabón. Bienvenidos. Qué lugar tan simpático, San Juan de la Laguna. En este pueblito nos van a enseñar todo sobre la herencia del cacao y el chocolate guatemalteco. Ya que el árbol del cacao ante los mayas se consideraba como un árbol que alimentaba a los dioses. Es un árbol sagrado. Y hoy en día Guatemala exporta mucho cacao a países como Suiza, el cual se lleva el galardón por hacer uno de los mejores chocolates del planeta. También aquí le van a contar cómo el cacao era utilizado por los mayas, no solo para comer, sino por cuestiones afrodisíacas y alucinógenas, entre muchas otras curiosidades. Nos van a enseñar a moler, nos van a enseñar a tostar y nos van a dar la prueba de diferentes tipos de chocolate hechos con cacao 100% de este país. Aquí también podemos ver en la plaza principal la iglesia de San Juan Bautista, ¿no? Hecha en el siglo XVII por los españoles, y aquí quedó con este paisaje bien bonito, piso en piedra. Y es que cada esquina de este pueblo la tienen súper bonita. Miren esta decoración con tejidos clásicos de los mayas, de la cultura de aquí, las casas coloridas al lado y lado. De verdad que si uno no tiene a Guatemala en la mira, apúntelo y póngalo en su siguiente país para visitar. Eso está realmente lleno de sorpresas muy bonitas. Y toda esta calle con estos tejidos en el techo es por una razón muy especial, muy importante. Y la razón es que este pueblo se considera la cuna de los textiles de Guatemala. Aquí usted puede venir a aprender todas las técnicas ancestrales para sacar el hilo del algodón que proviene de la misma tierra. Y aquí, con elementos naturales, algunas frutas, algunos vegetales y verduras, se le da este tipo de colores tan vivos al hilo con el cual hacen sus vestimentas típicas desde hace cientos de años. Hoy en día siguen conservando la misma técnica, los mismos colores, los cuales se pueden ver reflejados a todo lo largo de este pueblo, y la decoración que tienen en todo su entorno. El peligro es que usted aquí se antoja. Vea, me llevo dos bufandas, están súper bonitas, inspiradas en animales, ¿no? Me llevo estas dos en uno, ahí vea, ¡pim! Porque para donde vamos después aquí en Guatemala es tierra fría, hay que estar bien preparado. Hecho a mano, aquí, por estas lindas chicas. Todo lo que venden de aquí se va para las familias de ellas. Estaba muy bueno el concepto y muy linda la calidad. Colores naturales, una vaina bien hechecita. Estas bufanditas las metemos de una vez en la maleta. Un pequeño detrás de cámaras
del desorden de mi habitación el día de hoy. Qué pena con ustedes. Pero es que ya toca empacar porque nos vamos al último destino del video de hoy, pero eso es una pasada solo rápida para continuar hacia la frontera. Y mañana visitamos México y vamos a trazar la frontera, pero como nunca antes lo había hecho yo. Vamos a empacar aquí un poquito las cosas rápidamente. Y nos fuimos. Adiós, querido hotel. Qué linda vista. Gracias por estos días aquí en el lago. Última parada para irnos de esta región de Guatemala. Es una belleza la cantidad de paisajes que uno ve en la carretera alrededor del lago, viniendo aquí a la ciudad de Santiago, la más grande y más poblada ciudad alrededor de Atitlán. Y hemos venido aquí solo para conocer a un grande, a un personaje que está escondido en alguna de las casas de este lugar. Estamos buscando a Machimón. ¿Dónde estás, querido Machimón? Te vengo a buscar aquí en esta iglesia con la bandera de España allá arriba. Una iglesia aún más antigua, hecha en el siglo XVI, también por los españoles. Interesante, es la primera iglesia colonial que veo que tiene su bandera de España allá arriba, ¿no? Y en sus escaleras y muchas estructuras hay mensajes subliminales, hay códigos secretos que cuando usted suma y multiplica sus ángulos y sus escalones da los días del calendario maya lunar y solar. Entonces es una iglesia del sincretismo y por eso no tienen problema en dejar la bandera de España allá, porque está justo arriba de la estatua, si ven ahí hay una imagen de Santiago, el patrono de aquel momento por el cual se fundó esta ciudad, incluyendo esta cruz. En sus escaleras tiene mensajes más profundos de nuestros antepasados y uno de esos antepasados superpoderosos es el que estamos a punto de conocer. Por este callejón es que vamos a encontrar a Machimón. Es que siempre se esconde en una casa diferente y lo cambian de casa una vez al año. Entonces, por ejemplo, este año lo esconden allá, el próximo año lo esconden en otro lugar y siempre se lo están rotando. ¿Dónde estará Machimón, hermano? Toca buscarlo bien. Está bien escondido. En esta casa lo tienen. Amigos, esta es la casa donde Machimón está hoy escondido y entrando por aquí lo podemos ver y se los presento de frente al famoso Machimón. Aquí en esta casa tienen a Machimón. Machimón es una energía maya que protege a la ciudad de Santiago de Atitlán, porque no es un santo, no es una deidad, ya que esos son términos de la iglesia católica, son términos de los europeos. Por eso ellos, para respetar su identidad maya, le llaman simplemente una energía. Pero la cosa es que en la era de los españoles, a ellos no les gustaba mucho que hablaran de otras religiones que no fuera la católica. Entonces al que tuviera accesorios, dioses o algún tipo de simbología de otras religiones maya, los castigaban bien duro. Y muchas personas aquí en la región simplemente no querían perder su religión, no querían perder sus creencias. Entonces desde ahí se esconde a Machimón en una casa diferente cada año, para que los españoles, si sospechaban que estaba aquí, vinieran y de repente estaba en otro lado. A Machimón todavía hoy en día vienen a hacerle ofrendas, sobre todo de tabaco, cigarrillos y aguardiente. Y dicen que si usted le pone los cigarrillos cerca y el alcohol, él se lo toma, se lo fuma, se desaparece por arte de magia. Y esa tradición lleva más de 500 años en esta región. La tradición de cambiar a Machimón de domicilio, y en este caso está aquí, en esta casita de acá, en este edificio donde viven pues muchas familias que saben exactamente que Machimón está aquí escondido. Pero en caso de que los españoles vinieran y encontraran a Machimón, los mayas eran bien astutos. A la derecha y la izquierda hay muchas imágenes religiosas del catolicismo. Tenemos Cristos, entre otras figuras clásicas de esa religión. Por si llegaban los europeos, decían, ah no, esta gente aceptó la religión católica con un twist distinto, con un Machimón ahí que no sé bien de qué se trata. Eso es sincretismo, no está tan mal y podría pasar, pero era simplemente para despistar al enemigo, para disimular, para esconderse y camuflarse bien. Y esa es la historia de Machimón. Esa es la historia de los pueblos maya alrededor de lo que se dice ser el lago más lindo del mundo en Atitlán. Espero que les haya gustado este recorrido. Yo creo que ya es hora de que yo vaya a tomar una ducha. Me quedan 4 horas de ruta para llegar a mi destino final de esta noche, el cual continúa por este lindo camino de acá. No se pierdan los próximos videos de Guatemala, porque de verdad que este país me ha sabido sorprender. Qué cantidad de historias, qué cantidad de paisajes, qué cantidad de cosas bellas. Y que Machimón les ilumine el camino. Chao, Lin.